Con el segundo bloque y en este caso un interesante debate, un tema que preocupa mucho a la sociedad catamarqueña y a la sociedad en general. Tiene que ver con la justicia por mano propia o ley de la selva. Están con nosotros el doctor Sebastián Vergara, muy buenas noches, y el licenciado Luis Ibáñez, licenciado en Filosofía. ¿Cómo le va? Sí, buenas noches. Bueno, queríamos en principio que hagan un pequeño análisis de todos estos casos, ¿no?, que se están difundiendo y que se están dando cada día más, sobre todo en grandes ciudades, pero también puede llegar a pasar en Catamarca. Bueno, no sé si quiere... No, me parece bien en principio resaltar la invitación de alguien por fuera de las ciencias jurídicas, ¿no? La voz de la filosofía, porque me parece que es una problemática compleja donde hay que abordarla desde distintos puntos de vista, ¿no? Sí. Desde la sociología, desde, bueno, también desde las ciencias jurídicas, pero también desde la ética. Entonces, desde ese punto de vista me parece que lo primero por decir es esto, ¿no? Que no es, no hay que simplificar la discusión, ni banalizar las posiciones ni de los ciudadanos, ni de los artistas que también expresan su voz, pero hay que situarlo desde donde viene, ¿no? Sí. La opinión. Entonces, en ese sentido, me parece que en los últimos días han circulado pocas voces especializadas en la problemática de la seguridad y pocas voces autorizadas también en la cuestión de la violencia social, ¿no? En general. Entonces, bueno, tal vez el licenciado puede aportar también desde ese punto de vista, ¿no? Una mirada más comprensiva de la situación. Bueno, sí, estoy muy de acuerdo digamos, en lo que usted dice respecto de abrir, digamos, el debate hacia otras miradas. Lo que sí cuestionaré un poco es el tema de la especialización o de la experticia, digamos, respecto de los temas. Pienso que también hay que trabajar estas cosas desde una mirada que tenga más que ver con lo epocal, con los discursos contemporáneos que tienen una relación, me parece a mí, bastante evidente con todos estos hechos, ¿no? Sí. El papel que cumplen ciertos productores de discursos, ¿no? que generan subjetividades muy permeables a este tipo de cosas, ¿no? Tanto a los que cometen, digamos, estos, no sé cómo denominarlo, jurídicamente tendrán una denominación, pero digamos estos pasajes al acto, por decirlo así, psicoanalíticamente, ¿no? Sí. Y también el lugar de aquellos que entran en ese entramado del delito, pensar también bien cuáles son las causas de los robos, ¿no? de esa situación, digamos, que lleva a que haya una reacción desde algunos sectores de la sociedad, sí, si bien ¿no? se vienen Algunos actores de la claro, sociedad. se Sí. vienen registrando muchos casos, pero hay dos emblemáticos que se han mediatizado. Tienen que ver con el caso del carnicero y del médico, que son dos sectores sociales sumamente distintos, pero que en cuanto a la inseguridad nos toca obviamente a todos, más allá de lo mediático, hubo muchas voces al respecto y sobre todo el tema de la excarcelación. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Bueno, lo primero es que la ley es bastante clara en ese sentido y lo que se discute en todo caso es la interpretación de esa ley y la aplicación en determinados casos concretos, ¿no? Pero me parece que en ese sentido hay discursos bastante contradictorios, porque por un lado se afirma lo de la puerta giratoria, que entran por un lado, por una puerta y salen por otra, y las estadísticas hablan de todo lo contrario, ¿no? Hablan de un alto índice de prisonización, incluso sin sentencia firme. La mayoría de los presos en nuestras cárceles argentinas no están condenados, están con prisión preventiva. Sobre todo de ciertos sectores sociales, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esa es la otra pata que hay que analizar, ¿no? Cuando se trata de cierto sector acomodado de la sociedad, ahí sí funciona la puerta giratoria, ¿no? En ese sentido me parece que hay como un cierto discurso bastante racista, sin ninguna duda, y que está siendo analizado no solo acá en Argentina, sino en el resto del continente por muchos especialistas hace mucho tiempo. Y el sistema penal
tiene este sesgo racista, ¿no? Este sesgo clasista también, que se ensaña con los sectores más vulnerables de nuestras sociedades. Lo que se advierte en estos casos es como una suerte de efecto contagio, ¿no? Hubo una ola de este tipo de situaciones hace 2 o 3 años atrás, donde se pusieron de moda, entre comillas, los linchamientos, ¿no? Se lo veía a un delincuente, se los pescaba infraganti y se los capturaba, pero en vez de entregarlo a la fuerza de seguridad, entre muchos, lo golpeaban y hubo casos de algunos fallecidos, digamos, victimarios que se convirtieron en víctimas. Y vos decías, Belki, se puede dar en Catamarca, hay un caso concreto que viene de esa ola, comerciante del sector La Viñita, me parece, claro, que persiguió a un ladrón y lo mató a sangre fría. El caso del verdulero, que le llaman periodísticamente. Que creo que debe estar a punto de ir a juicio oral y sin duda va a ser condenado, ¿no? Y son gente que por allí, me gustaría tu opinión respecto de esto, gente, digamos, que por allí se ve envalentonado por cierto consenso de algún sector de la sociedad y de los medios de comunicación que valoran estos hechos y le llaman justicia por mano propia cuando no lo es efectivamente, y entonces, como están en ese auge de este concepto, terminan cometiendo el delito y claro, los que lo instigaron de una u otra manera siguen haciéndolo desde la comodidad de sus medios de comunicación o de las redes sociales y el tipo termina efectivamente condenado. La pregunta es a qué se debe, cómo se canaliza esta suerte de contagio que lleva a que distintos sectores de la sociedad terminen cometiendo estos delitos. Bueno, yo tengo la impresión que esos discursos vengan de los medios, vengan de otros sectores, pero es evidente que los medios vehiculizan mucho ese tipo de nominar, digamos, estos actos con alguna figura más o menos jurídica o con algún que parezca así jurídico, ¿no? Como justicia por mano propia. Creo que la subjetividad, digamos, contemporánea está producida por discursos que apelan a lo emocional, ¿no? Es decir, que nos constituimos como sujetos puramente emocionales, donde todos esos actos, que son emocionales muchas veces, o quizás son emocionales en todo sentido, ya vienen justificados por una especie de, bueno, es un sentimiento y como está anudado a lo más subjetivo, lo más íntimo de los convencimientos de un sujeto, bueno, quedan de alguna manera justificados para el sujeto. Después, las consecuencias, los efectos de eso, bueno, son mucho más discutibles. En el caso de este hombre que atropelló con el auto al ladrón, bueno, parecía después muy conmovido, muy arrepentido incluso. En fin, la cuestión es muy compleja, pero yo creo que no hay que subestimar la potencia que tienen los discursos para producir esos efectos subjetivos que llevan al pasaje al acto, y recién luego viene el tiempo para racionalizar eso, ¿no? Entonces, bueno, y por otro lado hay ciertos discursos justificatorios, ¿no? Que es muy conocido el que festeja con el uno menos y ese tipo de cosas, ¿no? Un conductor muy conocido, que podría ser considerado incluso como una especie de caricatura, todo esto, pero no, creo que no hay que subestimar esa cuestión. Y por otro lado, de los medios muy queridas, como Susana Jiménez, que dice el que mata claro, tiene que morir, ¿no? ¿Y quién le dice algo? Claro, bueno, todo eso, ese entramado genera para mí una situación muy compleja en relación a la subjetividad, que es lo que yo quisiera más que nada referirme, ¿no? Por supuesto que creo que como cualquier persona que trata de vivir en una sociedad con algún tipo de normativas, de reglas, de leyes, bueno, por supuesto que yo quiero que todas estas cuestiones pasen por las instancias que tengan que pasar. Es inadmisible, digamos, la llamada justicia por mano propia. Totalmente inadmisible, debe ser condenada ni justificada bajo ningún aspecto. En el caso, yendo más concreto al tema de lo que establece el Código Penal, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque hay algunos casos como el del médico, tomando estos dos, el médico y el carnicero, en el médico en el que aparentemente estaba en riesgo su vida, según la versión, toma un arma y lo mata, como sería quizás asesorado por un abogado seguramente,
como en defensa propia, y después están las otras personas que no, que digamos, no corren riesgo su vida, el hecho delictivo ya ha sido consumado, han sido víctimas, persiguen al delincuente y lo terminan asesinando. ¿Cómo se manejaría eso, digamos, el tema de la defensa propia? Y después en otro caso sería un homicidio simple prácticamente. Lo describiste muy bien, Marcelo. En realidad son las dos situaciones fácticas que pueden darse. En los dos casos estamos hablando de un homicidio, es decir, solamente que en el caso de la legítima defensa se exime de punibilidad el hecho, porque justamente actuó bajo una causa de justificación, ¿no? Esto es lo que establece el Código Penal. Y esto es objeto de interpretación. Entonces, estos discursos sociales, en realidad que se instalan, son a veces bastante perversos porque llevan a actuar a las personas a veces por fuera de los márgenes de la ley, ¿no? Y como bien señala el licenciado, muchas veces uno después se termina arrepintiendo, como bien los marcabas vos, después terminás sometido a un proceso penal que no te lo esperabas, ¿no? Porque vos entendiste que todo el tiempo vos podías reaccionar así. Bueno, la ley es muy clara, o sea, si vos salís a perseguir a un delincuente que te robó y lo matás, estás haciendo, digamos, lo que se llama un acto de homicidio, de venganza privada. Entonces, esto está por fuera de los márgenes de la ley totalmente. Otra arista, ya para terminar, por lo menos por mi parte, tiene que ver con esto del uso de armas. Hay un caso ejemplar, no voy a dar nombres, que fue víctima de la inseguridad prácticamente 20 veces. Cansada de esto, acude a la policía, se asesora y un policía le dice, bueno, cómprese un arma. ¿Cómo lo ven ustedes a este mensaje? Porque también tiene mucho que ver con esto. Mañana entra alguien a la propiedad esta, uno saca un arma, mata a una persona y estamos hablando de lo mismo. Es el mensaje que una autoridad, que un funcionario público como un policía está enviando a la sociedad es que la institución no funciona. Es decir, que el Estado no es capaz de brindar la seguridad que tiene que brindar. Entonces, totalmente errado ese mensaje. Por otro lado, es cierto que hay que considerar la situación de la víctima, pero no en ese punto de decirle armate vos. En todo caso, generemos otras instituciones para garantizar la seguridad como derecho para todos los ciudadanos, pero no delegando la responsabilidad que corresponde al Estado. Hay otra cuestión que tiene que ver con la cuestión de la punición, digamos, ¿no? Que pienso que se apunta ahí un poco con esos discursos que estamos en cierto modo cuestionando, ¿no? Y criticando, como que la persona que comete un delito o algún tipo de falta debe ser castigado y ese castigo debe ser inmediato, no, porque además hay un discurso previo que habla de esto, de que la justicia no es eficaz, ¿no? Y que incluso un policía que recomienda, digamos, comprarse un arma, posiblemente esté atravesado por esos mismos discursos, ¿no? Que le hagan que pierda el sentido de lo que supuestamente debe haber aprendido mientras se formó como funcionario policial. Entonces, ahí es donde yo veo que hay una especie de otro mundo, otro nivel donde las cosas funcionan de otra manera. Lo que habría que pensar es a qué obedece eso, ¿no? ¿A qué obedece? Yo creo que obedece a muchas cosas que tienen que ver con eso que llamamos el neoliberalismo, ¿no? Yo quiero ir directa a la cuestión política porque esto es una cuestión política, no le veo otra forma de analizarlo, ¿no? Tiene mucha relación con los modos en que se instituyen las subjetividades, las creencias, los supuestos, los valores, ¿no? Que están en todo momento minando, digamos, algunos aspectos de la sociedad que puedan ir en contra de aquello eso que llamamos el neoliberalismo en general, produce en la vida contemporánea, ¿no? Eso a mí me parece que hay que analizarlo y decirlo y ponerlo bien patente, ¿no? Hacerlo que quede bien patente.